Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Le damos otro aplauso al Señor? Amén. Bien fuerte. Es para su gloria y su honra. Sabe que esta mañana ya estaba pensando, decía, Señor, es el día en que tenemos que honrarte. Todos los días tenemos que honrar a Dios, pero si el mundo no honra a sus padres, ¿cuánto más nosotros a nuestro Padre Celestial? Porque dice la palabra de Dios que aunque tu padre o tu madre te dejare, por la razón que sea, con todo, Dios nunca te dejará. Amén. Y a pesar de que hoy seamos pocos, yo siento la presencia del Señor. Y siento que su Espíritu Santo hoy está obrando y quiere hacer algo maravilloso. Así que simplemente decir, como decía, ¿no? Nuestra hermana, feliz Día del Padre a todos los papás. Que Dios lo esté bendiciendo. Y vamos a ir directamente a la palabra. La palabra de Dios se encuentra allí en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Escuchó? Ahora, Dios no nos pregunta si queremos honrar a nuestros padres, ni tampoco nos pregunta si nuestros padres es el mejor o es el peor. Es una orden directa, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice si es lindo, si es feo, no, es justo. Para Dios es justo. Amén. Así que no le busquemos más vueltas. No, pero usted no sabe, mi papá, lo que fue o lo que es. No importa. El Señor dice, hónralo. Hónralo. Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Si queremos que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Y si Dios nos dice que honremos a nuestros padres, lo tenemos que honrar. Yo sabe que de mi papá tengo muy pocos recuerdos. Mi papá, yo crecí con padres separados. Y los pocos recuerdos que tengo de mi papá no son muy buenos. Porque mi papá, cuando yo era chico y vivía con nosotros, lo que me acuerdo es que él tomaba y la golpeaba a mi mamá, a mi hermana la mayor, porque la quería defender a mi mamá. Y después, bueno, todos me decían, después cuando crecí, lo fui conociendo, que mi papá cuando estaba fresco, ¿no? Era un hombre muy limpio, muy educado y muy trabajador. Pero cuando él tenía dinero, se juntaba con sus amigos, se emborrachaba y desaparecía unos cuantos días de casa, y cuando volvía era para algo que era casi como un infierno aquí en la tierra, ¿no? Ver cómo le pegaba a mi mamá o a mi hermana. Y a nosotros prácticamente, como éramos los más chicos, casi no nos tocaba, pero sí se agarraba con mi mamá y mi hermana la mayor, ya fallecida, tanto mi mamá como mi hermana. Y yo recuerdo que después él se fue, cuando se separó con mi mamá, nosotros crecimos, ya no le permitimos hacer las cosas que él hacía, y él se fue y comenzó a tener su vida en otros lados. Vivió un tiempo en la casa de mi hermana tenía una casa allí en La Ferrer y él se la cuidaba, vivía ahí.
y cada 2 por 3 lo veíamos, pero muy, muy distanciadamente. Y siempre era por alguna razón que no fuera la mejor. Muy poca, creo que una sola vez nos juntamos para comer algo o disfrutar de algo. Yo no tengo un recuerdo de mi papá que me lleve a la plaza, ni a jugar a la pelota, o aunque sea ir a tomar el colectivo de la mano o a ir al colegio. Yo no tengo el recuerdo de mi papá esperándome. No tengo el recuerdo tampoco de mi papá esperándolo yo que él volvía de trabajar. Es más, cuando él venía nos escondíamos. No era una alegría que mi papá volviera. O sea, no tengo buenos recuerdos. Y cuando yo ya era grandecito, no era muy grande, habría tenido 17, por ahí, un día estando trabajando me avisan de que mi papá estaba internado en el hospital de Ezeiza, estaba internado allí y que lo fueran a ver porque estaba muy grave. Yo no pude volver a verlo con vida, o sea, cuando lo vi ya estaba prácticamente inconsciente. Y ¿saben una cosa? Yo lloré al lado de la cama de él, ya a los pocos minutos después murió. Y muchos me consolaban, y me acuerdo un tío mío que vino y me quiso consolar, le dije, yo no lloro de dolor. Me di vuelta y le dije, yo no estoy llorando de dolor, no lloro porque él se murió, lloro porque me da bronca que nunca me dio la oportunidad de ser yo su hijo ni de él de ser mi padre. Lloro más por bronca que por dolor. Yo no lo voy a ver más y si tampoco no lo veía, así que no es un sentimiento porque ya estaba acostumbrado a no verlo. Incluso cuando, me acuerdo cuando lo estaban enterrando, estaban bajando el féretro a la tumba, también ahí lloraba y también lloré de bronca. Y me acuerdo que yo creo que todos acostumbran a tomar un puñado de tierra y tirarlo, y yo lo tiré con bronca, a decirle, ¿por qué nunca me diste la oportunidad? ¿Por qué nunca fuiste un padre como cualquier otro? ¿Por qué? Ese era el recuerdo que yo tenía de mi papá. Cuando conocí al Señor y escuché esta palabra, yo un día fui y le pregunté a mi pastor, le digo, pastor, pero ¿cómo hago yo para honrar a mi padre si mi padre ya murió? Y cuando murió, lo único que me dejó a mí de herencia fue bronca, porque fue todo lo que recibí de él. No tenía buenos ejemplos, alguno que otro, más de lo que escuchaba que de lo que lo conocí. Prácticamente no estuve con él y él no estuvo conmigo. Y me acuerdo que una vez me habían dado una foto y yo no sabía que él era boxeador amateur cuando vivíamos en Córdoba. Y yo era chiquito, capaz que como la nena, o quizá un poquitito más grande. Y yo estaba parado al lado de él y él vio la clásica foto de los boxeadores que se sacan esa foto así como boxeando, ¿no? Con el traje de boxeo. Y que yo estaba parado ahí al lado, una cosita así chiquita. Y esa foto me acuerdo que, bueno, después tantas mudanzas y cosas que pasaron, se perdió. Y no la pude recuperar. O sea que si hoy en día, después con el tiempo, mi madrina, allí en Córdoba, ella me dio algunas fotos que yo las cargué en el teléfono y en la computadora para no perderlas, donde ahí tengo algunas fotos de mi papá. Son los pocos recuerdos que tengo. Y yo le decía, pastor, ¿cómo hago yo ahora? Porque ellos hablaban del perdón, de pedir perdón a una persona. Le digo, ¿y cómo hago yo para perdonar a una persona que ya no está? Y entonces él me dijo de que yo me tenía que humillar delante de Dios, porque yo no... cuando uno no perdona algo que te hayan hecho, sea lo que sea, uno tiene la carga que tiene el culpable de lo que te hizo, pero también la carga de uno por el odio, el rencor, o la bronca, lo que sea que vos tenés, es una carga también, y esa carga te impide entrar al reino de los cielos. Y te impide incluso sentir la presencia de Dios como tenés que sentirla. Entonces yo cuando escuché esto decía, ¿y cómo hago yo para pedirle perdón a una persona que murió?
Y me dice, no hace falta, no tenés que hablar con los muertos, tenés que hablar con Dios. Y pedirle a Dios que te saque eso de tu corazón y que vos puedas perdonar, aunque esa persona no esté, perdonar lo que fue en el pasado o lo que no fue. Y así oré y ayuné hasta que un día, me acuerdo que me levanté, me había costado dormir una siesta, estaba muy cansado de trabajar. Y en ese sueño, me acuerdo que estaba mi papá. Y yo siempre que lo soñaba de mi papá, lo soñaba mal, o lo soñaba con la cara enojada, o que se iba ya. Que se iba lejos, que yo no lo podía alcanzar. Esa figura, porque encima no tenía un recuerdo bien de su rostro, de esas cosas. Y ese día en el sueño, pude ver a mi papá que se daba vuelta y me sonreía y me saludaba. Entonces cuando me desperté no entendía nada, pero estaba bañado en lágrimas, había llorado, se ve que en el sueño había llorado. Pero yo sentía como que algo se había despegado de mí. Sentía como que yo me sentía más liviano. Y cuando le conté esto a mi señora y le conté esto a una hermana mía, yo no sentía, cada vez que yo hablaba de mi papá sentía como esa bronca, y esta vez no. Entonces fui a la iglesia y le conté al pastor y me dice el pastor, eso porque el Señor te ha perdonado. Y se llevó esa carga que tenías de la bronca, del odio, del rencor que vos tenías por él. Y ahí me di cuenta que había sido libre de la opresión, ¿no? Y ahí entendí, y yo le decía, ¿qué es honrar? Entonces un día yo fui a hacer un estudio, me gustaban los estudios bíblicos que eran cortos, cuando se iban, decían, bueno, un fin de semana o 15 días, 2 meses, donde había que ir, y yo iba. Y un día fuimos para consejería familiar. Bueno, yo me anoté, pedí permiso al pastor, el pastor me autorizó, ya era obrero yo en la iglesia, y fui. Y entonces, en esa consejería enseñaban de que cómo debíamos ser como padres y cómo debíamos aconsejar a aquellos que no sabían ser padres o aquellos que pasaban por situaciones difíciles, porque no es fácil ser padre. Una cosa es ser un buen hombre y otra cosa es ser un buen padre. No hay que ser padres buenos, sino buen padre. Parece un juego de palabras. Hay algunos que quieren ser padres buenos, en el sentido, bueno, padre bueno se considera porque le permiten todo, porque le dan todo. No, buen padre es el que educa, corrige y también pone límites. ¿Entiende? Eso es ser un buen padre. Amén. Y que trata de llevar el sustento a su hogar, a sus hijos, para que sus hijos crezcan, pero primeramente, la primera enseñanza no es el colegio. La primera enseñanza empieza en nuestro hogar, con el ejemplo. Porque así como queremos que sean nuestros hijos, también tenemos que ser como padres. Para que nuestros hijos digan, wow, mi papá, yo lo conocí siempre trabajando, mi papá era un hombre respetuoso, mi papá tenía sus defectos, pero era un buen padre. No un padre bueno, un buen padre, que me enseñó, me corrigió, pero me guió. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y en ese estudio enseñaban por qué, como ser los daneses, llámese, o los vikingos de aquel tiempo, de miles de años atrás, todos los apellidos terminaban con son. Edmondson, Richardson, y el nombre que quiera, pero son. Todos terminaban en son. Entonces nos explicaba el profesor que eso significa hijo de. Y es lo que dice la Biblia. ¿Vio que dice en la Biblia fulano, hijo de? No dicen Josué simplemente, ni Josué el apellido, sino Josué, hijo de fulano. Jesús, hijo de José, o hijo, cuando se glorifica, hijo de Dios. ¿No? Y así, cada uno, fíjense en la Biblia que cuando dicen el nombre de una persona, dicen hijo de. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como uno es como hace quedar a sus padres. Eso es la honra. Y aun cuando tu padre o tu madre esté muerto, ¿no? Hoy en día se dice algo muy feo en el mundo, ¿no? Cuando se dice hijo de, se dice otra cosa fea.
en el mundo, ¿no? Pero qué bueno es cuando nosotros somos buenas personas. Entonces, lo primero que dicen, mira, Fernando, qué bueno que es tu hijo, ¿eh? La verdad que mira, yo pasé todo así y él vino, hizo una buena acción, se portó bien conmigo, es educado, lo veo que es una persona decente, que es un chico que muy bueno. ¿Cómo se pone el padre? Su hijo lo está honrando. Cuando dice, mirá, qué bueno, llegó a ser un ingeniero, llegó a ser un arquitecto, su papá lo guió, su papá lo alentó a que estudiara, a que se esforzara, a que iba a poder llegar. Entonces dicen, qué buen padre que tuvo. Porque siempre atrás de un buen logro, siempre hay alguien, una buena madre, un buen padre. Por eso los hijos logran. ¿Saben por qué? Porque sus papás están siempre alentándolos, empujándolos. Amén. Y hoy mi hijo, justamente estábamos sentados a la mesa, ¿no? Vinieron mis hijos y me decía, estaba mi nieta sentada al lado y me decía, abuelo, quiero un pedacito de ese chocolate. Y la mamá le decía, no. Entonces yo le decía, no. Y cuando la mamá se da vuelta le daba así y le daba. Y mi hijo me dice, ¿pero por qué? Dice, a nosotros vos me decías no y era no. Y a ellos, le digo, porque a los hijos, los padres están para educarlos. A los nietos los malcriamos. Le digo, nosotros disfrutamos de ustedes en ellos. Lo que no podemos disfrutar en ustedes como hijos, lo disfrutamos en ustedes con sus hijos. Porque yo amo a todos mis hijos, pero los nietos son especiales. Son especiales y cuando vienen y a veces te hacen un mimo, una caricia, y te derriten todo, te sacan todo. Vienen, hacen desastres. Lo que no le dejan hacer en la casa porque los padres los retan. Claro, nosotros también éramos igual con nuestros hijos. Hacían un lío o algo y los padres no. Y yo a veces veo, y claro, y vienen a casa y como yo no les digo nada, entonces ellos se sienten a gusto y quieren estar todo el tiempo acá. A veces mis nietos que son grandes se vienen a casa y dice, abuelo, dice, o abuela, ¿me puedo quedar a dormir? Sí, si tu papá y tu mamá te dejan y lo llaman, papá, me quedo a dormir lo de la abuela, bueno. Y al otro día los padres, ¿cuándo vas a venir? No, me quedo otro día más. Y no se quieren ir, tienen que los padres decir, no, tenés que venir porque tenés cosas que hacer en tu casa. Y a mí me encanta que se queden, pero a veces les tengo que decir, vayan porque yo no quiero que su papá se enoje conmigo. Entonces, eso es lo lindo, cuando uno ve, porque ahí está el fruto de la descendencia. Por eso cuando dicen, Josué, hijo de Nun, ¿y cómo se habrá sentido este hombre? Mira qué nombre simple, Nun. Qué nombre, ¿no? Pero qué hijo que tuvo. Josué, el libertador, el conquistador, perdón. El libertador fue Moisés. Josué es el conquistador, llamado el conquistador. ¿Por qué? Porque fue el que entró a la tierra prometida, el que cruzó el Jordán y que tomó la tierra de Canaán. Fue el conquistador. El gran Josué. El ejército de Josué no sufrió nunca una derrota. Siempre fue el gran conquistador. Tremendo, ¿no? Un simple apellido, Nun. Josué, hijo de Nun. Pero su papá, ¿cómo se habrá sentido? Amén. Por eso es honrar a nuestros padres. No hacerlos quedar mal. Que te llaman y dicen, mi hijo, qué buen hijo que es. Y a la noche, a las 12 de la noche te llaman, venga a buscar a su hijo, está en la comisaría, lo encontramos robando. Yo creo que a mí, no sé, ¿no? El Señor no lo permita jamás, pero creo que se me caería más la cara a mí que a mi propio hijo. Me pongo el barbijo y vio esas bolsas de madera que usan en los supermercados, le hago 2 ojitos y me la pongo arriba. Que no me conozcan. Bendito el nombre de Jesús. A veces pasa que uno le enseña bien a los hijos y los hijos toman para otro camino. Pasa, ¿no es cierto? Pero yo creo que si hay buenas raíces, la Biblia dice que un buen árbol, nunca va a dar malos frutos. Se puede equivocar, como humanos nos equivocamos todos, nos equivocamos los padres, se equivocan nuestros hijos. Entonces, si nos equivocamos como padres, también nuestros hijos se equivocan. ¿Qué papá nos metió la pata alguna vez? Entonces, si nuestros hijos también se equivocan y meten la pata, tenemos que saber apoyarlos y saber guiarlos. Y contenerlos. Pero también ayudarlos a levantar y decir, enderezate y camina bien. Yo te voy a ayudar, pero camina bien. Bendito el nombre de Jesús.
Amén. Y ese árbol va a crecer y va a dar buenos frutos porque tiene buenas raíces. Esas raíces son en la casa. Muchos esperan que el colegio te devuelva un doctor. Te le va a devolver con el título de doctor, pero no como buena persona. La buena persona, las raíces empiezan en la casa. En la casa. Por eso uno tiene que poner límites. Mi mamá tuvo que ser mamá y papá a la vez. Porque yo le contaba, mi papá se separó de mi mamá cuando éramos muy chicos. Y éramos 3 hermanos que estábamos con mi mamá, con mi hermana la mayor, y los 2 más chicos íbamos al colegio. Y mi mamá se iba muy temprano, entraba a trabajar, trabajaba en un colegio también, en la zona norte de Capital, y allí ella era cocinera. Así que iba y bueno, atendía el comedor, todos los 2 turnos de comedor, salía tipo las 4 de la tarde de ahí. Salía de ahí y se iba a la casa de la directora del colegio a hacer limpieza. Y estaba ahí hasta las 7, 8 de la noche, así que imagínense de ahí hasta que volvía a casa, como 2 horas de colectivo. Llegaba a veces 10 y pico de la noche. Y nosotros a veces la veíamos un ratito y cuando no estábamos durmiendo. Y mi hermana tenía que ocuparse de nosotros, la mayor también. Y solamente los fines de semana podíamos verla a mi mamá y disfrutarla. Pero mi mamá siempre nos enseñaba. Y mi mamá decía, ¿ustedes acaso me ven? Cuando a veces no queríamos ir al colegio, ¿ustedes acaso me ven faltar al trabajo? No decía, no mamá. Bueno, al colegio y al trabajo no se debe faltar, salvo que uno esté muy enfermo. ¿Y sabe una cosa? Esas palabras fueron grabadas, no solamente en mi mente, en mis hermanos también. Y crecimos de esa manera. Y yo, hasta el día de hoy, a mí, este tiempo que yo estoy sin trabajar, me siento como león enjaulado. No porque me moleste, yo estoy bien en mi casa, estoy bien con mis hijos, no nos falta nada. Podemos agarrar el auto, si queremos nos vamos a visitar a uno, a otro. No es eso, pero es el tema de que uno está acostumbrado a cumplir, está acostumbrado a no faltar. Yo en 30 años trabajando y son contados con los dedos de las manos los días que he faltado. No me gusta faltar, no me gusta llegar tarde, siempre porque aprendí eso. Eso fue lo que me inculcaron mis padres, a ser responsable. Y cuando yo cuento esto, ¿sabe qué dicen en mi trabajo? ¡Qué buena madre que has tenido! Y yo digo, estoy honrando a mi madre. Estoy honrando a mi padre, más allá de que, como ya decía, mi papá, si vamos por un término humano, no se lo merecía. Pero Dios me dice, ¿qué es lo justo? Honra a tu padre y a tu madre. Sí, Señor, pero mi mamá se lo merecía, pero yo no te pregunté eso. Honra a tu padre y a tu madre porque eso que es justo, es lo que manda Dios, es justo. Entonces yo, si amo a Dios, tengo que obedecerle. Amén. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios. Si yo le pregunto a toda la iglesia, los que estemos ahora o cuando estamos todos, que está llena, y todos van a levantar la mano y van a decir, sí, amamos a Dios. Y hay una parte, la estaba buscando y no la encontré, donde el Señor dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi amor? Y si yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué decís, Padre, y si no me honras? ¿Por qué decís, Dios, mi Dios, si no lo obedeces? Hoy tendríamos que estar todos aquí. Pero a veces el frío, que el tiempo, que esto, que aquello, siempre tenemos algo. Pero Dios, poneme San Juan 3:16. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dentro de ese mundo estamos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, que significa su único Hijo. Dios dijo, los amo. ¿Y cómo lo demostró? Entregando lo más preciado que tenía. Lo de más valor que tenía, su propio Hijo, por el amor que nos tenía a cada uno de nosotros. Ahora nosotros le decimos, Señor, te amamos. ¿Pero qué le damos? Nada, ni siquiera vamos a la iglesia. No digo que hagamos un sacrificio porque tampoco lo vamos a hacer, pero ni siquiera asistir a la iglesia para honrar a Dios.
Para simplemente decirle gracias, Señor, gracias por tener vida, por tener una familia. Gracias, Señor, por estar acá, por tener vida, la salvación que me has dado. Gracias, Señor. Simplemente decirle gracias a Dios. Honrarlo como Dios. Ahora yo digo a veces, ¿cómo queremos predicarle a otros si nosotros no lo vivimos? El otro día hablábamos de eso con el hermano Fernando. Le digo, no todos están capacitados para subir a predicar. ¿Por qué? Porque cuando vos estás acá, vos tenés que decirle a la gente, esforzate. Hay lucha, hay prueba, pero hay victoria, esforzate. Y después resulta que te bajás y viene la lucha y viene la prueba y no apareces en la iglesia. ¿Cómo? ¿Y dónde está el que me enseñaba? Hoy mi señora está en cama. Lo más lógico sería que yo tendría que estar acompañándola a ella. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios. Y yo tengo que estar. Y decirte que aunque en las luchas y en las pruebas tenés que estar. ¿Por qué? Porque en las luchas y en las pruebas yo estoy. Porque Dios me ha dado esa visión y ese ministerio, esa responsabilidad de representar a Dios como pastor. ¿Entiende? Porque si yo enseño y no vivo lo que enseño, estaría haciendo como religión. Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Pero la Biblia dice, observad a vuestros pastores, ver cómo se maneja, imitad vuestra fe, imitad la fe, el esfuerzo. Pero aquel que son llamados, el siervo de Dios que es llamado, es conocido, porque ama la obra de Dios, porque ama a Dios, porque ama a los hermanos, ama a cada una de las ovejas y le duele cuando no las ve en la iglesia. Nos duele, me duele. No es porque necesito que vengan, sino porque me duele, porque se pierden la bendición, porque cada vez se alejan más de la presencia de Dios y después uno los ve viviendo mal. Y uno ve que le pasó esto, le pasó aquello. No consiguen trabajo, que están viviendo mal, que les falta esto, que les falta aquello. Tienen que andar atrás de los médicos, tienen que andar en tantas cosas. ¿Por qué? Si Dios dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él dice que clamemos a Él y Él nos responderá, que busquemos, que pidamos, que llamemos en su presencia y Él nos dará todo lo que necesitamos para vivir. ¿Cómo no entendemos esto? Y después le decimos, te amamos, Señor. Y Dios dice, ¿me amas? Bueno, a ver, mostrame que me amas. No bastan las palabras las lleva el viento. ¿Por qué se cree que hoy en día, si usted tiene que comprar o vender un auto o una casa o lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Firmar un papel donde dice que usted se compromete a pagar en tanto tiempo y en tantas cuotas lo que usted compró. ¿Por qué? Porque no sirve de decirle, sí señor, quédese tranquilo, que yo le voy a pagar de acá en cuotas seguidas durante 2 años, le pago, me llevo el auto. Y no aparezco más. Como pasa hoy en día muchas veces, ¿no? Entonces, por eso se escriben las cosas. ¿Por qué se cree que Dios hizo que se escribiera la palabra de Dios? Porque si al hombre, o al decir hombre, mujer, al ser humano, al cristiano, se le habla, uno recibe la palabra, la escucha, pero sale de acá, llega a su casa, se pone a hablar otra cosa, mira una película. ¿De qué habló el pastor? ¿De qué era? Creo que habló algo de los padres, no sé, pero no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra. Y ahí tenemos la palabra escrita. Por eso le dijo a Moisés, escribe todo esto que te mando. Y así a cada uno de sus siervos, escríbelo. Igual que a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, escriban estas cosas, cuenten esto, escriban esto, dejen bien escrito, bien claro mis mandamientos, dejen bien claro lo que yo mando a la iglesia. Para que nadie pueda decir, yo no entendí, yo no escuché. ¿No escuchaste? Léelo. Llega a tu casa, léelo. Es más, Dios nos ha dado la visión esa de filmar,
cada mensaje, entonces, ¿qué hacemos? Lo editamos y después un día, 2 días, y lo subimos a internet, lo pasamos a los grupos, en WhatsApp, en todas las redes las ponemos. Cosa que nadie puede decir, no, yo no escuché la palabra, no viniste a la iglesia, pero la vas a escuchar en tu casa y la vas a recibir en tu teléfono. Y nadie puede decir, yo no la vi. Ahora, si usted ve en el teléfono que se editó, pero la ignora, bueno, ya es cosa de cada uno. Pero después no le reclamemos a Dios. ¡Ay, Señor! El diablo me... Y el diablo dice, yo estaba por allá, Jesús me dio una paliza y me mandó al desierto. Yo ni tengo nada que ver con ustedes. Somos nosotros. Nuestro peor castigo somos nosotros mismos. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos que cerramos las puertas de bendición. Cuando Dios dice, venid a mí, estás trabajado, estás cargado, estás pasando por lucha, estás pasando por momentos malos económicos, estás pasando por momentos delicados de salud, hay problema en tu familia, vengan a mí, yo soy el que tengo la bendición. No, me voy allá mejor. No, tengo que tomar, hace frío, me voy a tomar unos mates, otro día que haga calor voy. Y así seguimos viviendo mal y mal y mal y mal. ¿Por qué? Si Dios nos está llamando para bendecirnos. Dios nos está diciendo, venid a mí, venid los que estáis trabajados, cargados. Yo los haré descansar, yo los sanaré. Yo tengo bendición, yo tengo abundancia para mis hijos, para mi pueblo. Pero aún así no queremos. Queremos que estar sentados en nuestra casa y que la bendición venga. Y yo, es más, que nos golpee la puerta. Permiso. Le vengo a traer para llenar la heladera, la alacena. Para el nene que está enfermito, sanidad. Le vengo a traer todo. ¿Qué más necesita? Bueno, acá. Y perdone que le haya molestado, disculpen. No, hermano, estamos equivocados. Y el esfuérzate y sé valiente, ¿dónde queda? ¿O ustedes se creen que solamente fue para Josué? Que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nada se logra sin esfuerzo. El otro día hablábamos justamente, ¿no?, con aquellos que alcanzan a tener su casa, su auto, y muchas veces uno escucha porque llegan siempre a veces los comentarios que dicen, mirá el auto que tiene, mirá la casa que tiene, y adentro vos no sabés, aire acondicionado, televisor, pero no dicen, hace 40 años que se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Hace 40 años que trabajó de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde y volvía de noche a la casa. Eso no dicen, ¿entiendes? Pero envidian y critican por lo que uno tiene. Pero esa persona se esforzó. Durante tantos años se esforzó, trabajó, luchó. Con el objetivo de decir, yo quiero llegar, yo quiero lograr algo, no quiero quedar en el anonimato, yo quiero lograr algo porque Dios dice, aleluya, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces, aquello que vos creías que nunca los iba a alcanzar, yo te lo mostraré, yo te lo daré, porque para mí nada es imposible, nada, pero tenés que esforzarte, no, yo me quedo tomando unos mates con torta frita, mirando la tele, calentito. Pero después, me enojo porque Dani recibió bendición. Me enojo porque Fernando y su familia es bendecida. Me enojo porque la hermana Cristina es bendecida, porque Belén es bendecida, porque la hermana Rosa es bendecida. Me enojo, como yo y a mí que hace años que estoy clamando, Dios no me da nada. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? No te veo. Pero a la hermana Rosa, a Verena, a Dani, a todos ustedes, los estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mirando? El esfuerzo de cada uno. Esfuérzate, sé valiente, busca, aleluya, la bendición de Dios está, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarla, tenemos que chupar el frío, pero luego salimos bien llenos y calentitos con el Espíritu Santo. Dale bien fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios está viendo el esfuerzo de cada uno. Cada uno recibe conforme ha creído. Y conforme ha creído no es la fe. Yo creo. Parece la gallina que dice, creo. No. Creer es mostrar la fe y la obra. Creo que voy a recibir. Estoy acá.
llueve, truena, hace frío, hace calor. Yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque creo en el Señor, yo le creo a Dios y sé que Dios me va a bendecir. Esa es la fe. Bendito el nombre de Jesús. Y aún si no me da nada, le doy gracias a Dios, porque si Dios no me ha dado hoy nada, es porque mañana tiene algo mejor para mí. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el esforzarse, ese es buscar de Dios. Eso es lo que Dios ve. Dice, wow, hay un grupo de hermanos que siempre están, que siempre uno los ve ahí. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, no critiques al que tiene, no critiques al que recibe. No mires lo que hoy en día tiene. Mirá cómo se levantó. Porque en el pozo, al pozo todos pasamos lo del pozo, ¿eh? La prueba del pozo la pasamos todos. Cuando llegamos y tocamos fondo, siempre en algún momento, por alguna razón, todos tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo, que yo siempre digo, quedan dos caminos. O te quedás ahí en el pozo, en el fondo, lamentándote y llorándote porque te tocó llegar ahí y aceptás ese como tu destino, o decís, yo voy a salir del pozo. Yo voy a salir porque soy un hijo de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a salir y me voy a levantar. En Cristo Jesús me voy a levantar, porque el Señor dice, aleluya, que aquel que le cree, todo es posible. Así que me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a alcanzar las metas que yo me propuse. ¿Por qué? Porque Dios es el que me sustenta, porque Dios es el que me da la fuerza, porque Dios me da el entendimiento, la sabiduría, y Él ve el corazón de cada uno de los que se esfuerzan. ¿Se da cuenta? ¿Querés seguir llorando? ¿Querés seguir criticando? Hacelo. Pero no vas a lograr nada, ¿eh? No van a llegar a ningún lado. Cuando Dios dijo, los amo, lo mostró. Cuando nosotros decimos, Señor, te amo, y Dios dice, ¿ah, sí? ¿Y dónde están? ¿Dónde están los que me honran? ¿Dónde están los que dicen que me aman? ¿Dónde están? Ah, no, estamos en una fiesta, hoy es Día del Padre. Sin embargo, unos cuantos padres se han esforzado en llegar. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender, la palabra de Dios es tan sencilla. La hacemos difícil nosotros para poder decir, ah, no entiendo. Todos entendemos. Todos tenemos un nivel de raciocinio que podemos entender la palabra de Dios. Y si aún así no la tendríamos, yo conocí una vez un varón que lo trajeron desde un hospital, no era un neuropsiquiátrico, no me acuerdo qué hospital era, pero que era que le estaban estudiando también y estaban tratando sobre un mal que tenía en la cabeza. Y la persona no razonaba bien, por momentos no conocía a nadie, por momentos conocía, por momentos se ubicaba donde estaba, por momentos no se ubicaba. E incluso muchas veces balbuceaba, no hablaba bien, sino que balbuceaba. Y sabe que empezó a venir a la iglesia. Y muchas veces cuando decíamos amén, y esa persona, amén, apenas podía hablar, ¿no? Y levantaba la mano. Pasó el tiempo. Y primero, me acuerdo, lo traían en silla de ruedas, porque no podía caminar bien. Después, lo traían que se apoyaba en otras personas. Y después venía con otro siempre, pero ya caminaba él. Hasta que un día, a mí me asombró porque no sé qué estaba predicando y se paró y dijo, gloria a Dios, clarito. Y sabe que la familia se asombraba porque cuando llegaba a la casa, volvía a ser prácticamente la misma persona. Pero venía a la iglesia y entendía todo lo que hablaba. Entendía la palabra de Dios perfectamente. Y cuando llegaba a la casa, dice, oraba y él no quería música, la Biblia. Leía la Biblia, le ponían ahí una radio para escuchar la radio cristiana, alabanza. Y Dios se mostraba y se glorificaba en ese varón. Para Dios nada es imposible. Dios mira el corazón de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este día pusimos de muy temprano, vamos a honrar a Dios, a nuestro Padre Celestial, a darle gracias en este día por hacernos los hombres y mujeres que somos y que podemos estar sirviendo a Dios. Amén. Así que en este día póngase de pie.